¿Estás pasando por tu noche oscura del alma? ¿Sientes que en estos momentos estás viviendo una etapa de sufrimiento en el que parece que todo se está derrumbando, que tu realidad se está cayendo, que estás perdiendo cosas, estás perdiendo relaciones, amistades, estás viendo como toda tu realidad está transformándose y quizás te sientes solo, quizás tienes miedo, quizás te sientes triste? Quédate en este vídeo porque probablemente lo que estés viviendo es la noche oscura del alma y te voy a explicar un poquito cómo transitar esta etapa y por qué es tan importante que entiendas que este proceso es completamente necesario para tu evolución. La noche oscura del alma se refiere básicamente a ese momento en el que vivimos un periodo de transformación de nuestra identidad y por tanto de la realidad que nos rodea. Es el momento en el que empezamos a despertar hacia nuestros patrones, esas heridas, esos traumas que nos llevan condicionando toda nuestra vida, y cuando parece que nos chocamos contra un muro y bueno, todo eso emerge en nuestra realidad, empiezan a generarse conflictos en las diferentes áreas de nuestra vida y bueno, pues nos sentimos confundidos y no entendemos por qué estamos pasando por esto. Empezamos a tener problemas con nuestras relaciones, quizás con nuestra pareja, empezamos a tener crisis en el dinero, empezamos a enfermar, a tener problemas en el trabajo donde ya no podemos más, por ponerte algunos ejemplos. ¿Y por qué se da la noche oscura del alma? Pues básicamente porque es un periodo en el que empiezan a emerger nuestras sombras, en el que empieza a emerger todo aquello que hemos estado, digamos, rechazando, ocultando, bloqueando durante tanto tiempo y que pues no dejábamos salir, que simplemente pues mirábamos hacia otro lado. En esta noche oscura del alma empiezan a surgir todas estas creencias, todas estas heridas, todos estos traumas que venimos acumulando durante nuestra vida y que no nos hemos parado a sanar. Entonces estos se ven reflejados en nuestra realidad. Porque esta realidad que habíamos creado hasta ahora, la habíamos creado en base a todas estas heridas, todos estos bloqueos y todos estos traumas. Entonces realmente es una realidad que no va acorde a nuestro alma, que realmente quiere vivir de manera sana. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta noche oscura del alma? Pues precisamente dar luz a esta sombra, que te pares, que te detengas en este periodo de tu vida para poder iluminar a esta sombra y darte cuenta de cuál es tu programación, de cómo has estado viviendo, de qué manera has estado pues transitando esta experiencia humana hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto te confronta con una realidad que no esperabas, porque tú hasta ahora estabas en tu zona de confort, con las relaciones que te rodeaban, en el lugar en el que vives, en el trabajo en el que estás, con los hábitos que tienes, pero que habían estado basados en una antigua identidad, una identidad egoica, basada en el ego y basada en muchos miedos, y en máscaras, ¿no? Entonces, en esta noche oscura del alma, precisamente son estas máscaras las que empiezan a destaparse y en las que nos encontramos en una crisis vital, una crisis existencial, porque realmente la vida nos confronta a una realidad que no conocíamos, de la que no éramos conscientes. Quizás hay personas que nos traicionan, que nos decepcionan, que nos rechazan, que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir tristes y claro, esto es duro de comprender, de por qué se da esto en nuestra vida, por qué ocurre esto. Entonces lo que tienes que tener en cuenta que este proceso es necesario, que lo que te está ocurriendo es completamente normal y todos los seres humanos lo transitamos tarde o temprano. Algunos a lo mejor en esta vida no, pero en alguna vida lo vivirán, y otros incluso pueden vivir varias noches oscuras del alma en la misma vida, ¿no? Tienes que quedarte que esta noche oscura por la que estás pasando o esta crisis es simplemente una muerte y renacimiento de tu identidad. Estás dejando morir esa identidad a la que te aferrabas anteriormente para poder dar paso a una nueva. Entonces, claro, esto implica una renovación, implica dejar ir, implica dejar morir, implica soltar muchas cosas en tu vida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nuestro ego tiene miedo y se aferra a lo cotidiano o a lo cercano o a lo que sabe, a lo que conoce, ¿no? Entonces no le gustan las transformaciones, no le gustan los cambios. Pero precisamente la noche oscura del alma se transita
de manera más amable, más en paz, cuanto menos te resistes al cambio. Cuanto más aceptas que estás viviendo esta etapa, este proceso, y cuanto más te rindes ante él, más fácil es transitar esta noche oscura, que es inevitable, ¿de acuerdo? Pero que tengas en cuenta que es para tu evolución personal, para tu crecimiento espiritual, y que después de ello, después de esta noche, sale el sol y empieza un nuevo día en el que pues habrás construido una identidad mucho más sólida, mucho más conectada con tu alma, y tu alma podrá brillar realmente viviendo una vida mucho más coherente y más transparente con lo que eres y con lo que quieres, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer en esta noche oscura del alma? Entonces, el principal trabajo que tienes que realizar es un trabajo de consciencia, es un trabajo de introspección, ¿de acuerdo? Y un trabajo de autoconocimiento. Es decir, tienes que aprovechar esta etapa para conocerte, para entender por qué se dan estos conflictos en tu vida, cómo habías estado actuando hasta ahora, por qué estás teniendo estos problemas y bueno, por qué habías generado las relaciones que has relacionado, cuál es tu propósito. Todo esto son cuestiones que en esta noche oscura del alma son las que tienes que reflexionar, ¿de acuerdo? Está para eso. Es una etapa de estar con tu sombra, de estar contigo mismo, de estar en esa introspección, ¿vale? Para ir liberando, ir soltando y sobre todo ir tomando conciencia de cómo quieres empezar a vivir a partir de ahora, ¿ok? Entonces, en este periodo, estate contigo, tómatelo con calma, comprende que es completamente normal y que toma un poquito de tiempo pues soltar todas estas limitaciones, sanar estas heridas y que emerja tu nuevo ser para manifestar la realidad que realmente deseas, ¿vale? Así que nada, espero que te haya servido este vídeo, que te sientas más tranquilo, más en paz y que comprendas un poquito mejor el proceso por el que estás pasando esta noche oscura del alma. Y bueno, si te gustaría que yo te acompañara en esta etapa, te dejo por abajo en la descripción una formación en la que te cuento cómo sanar tus heridas de la infancia y liberarte de tus bloqueos emocionales a través de mi metodología astroterapéutica transpersonal. Entonces, en esta metodología yo acompaño en mi programa Sanación Maya a las personas a sanar todo esto y a pasar por esta etapa tan importante de nuestra vida. Así que nada, mírate la formación, puedes agendar una llamada gratuita conmigo y ahí te estaré invitando a mi programa y podremos trabajar juntos, ¿vale? No te olvides de darle like al botón, de contarme en los comentarios cómo va tu proceso y de suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo como este. Hasta luego.